Bienvenido a Fliss Fanfics, no olvides comentar y like si deseas salir en agradecimientos. Puedes seguir mi rutina semanal en mi blog Vicentodo Molesta, en la caja de la descripción están las redes. Allí pueden mandarme sus sugerencias. Capítulo 16. Batalla en Rainbow Bridge. Vio cómo los últimos rezagados eran detenidos y llevados al centro deportivo de Odaiba. Desde su posición en lo alto de un puente cercano, vio familias destrozadas cuando los fantasmas devoradores de hombres obligaron a los niños a ir en un sentido y a los adultos en otro. Gritos y gritos de desesperación de ambos lados se mezclaron para crear una atmósfera de terror. Por supuesto, esto era exactamente lo que quería Lord Myotismon. Había dado instrucciones estrictas de no dañar físicamente a nadie si podían evitarlo. Hacerlo fácilmente podría causar un pánico masivo y el elegido podría escapar fácilmente en la confusión. La gran cantidad de humanos que vivían en esta pequeña parte de lo que Gatomon se estaba dando cuenta de que era una ciudad enorme era simplemente asombrosa. Se necesitarían días para clasificarlos a todos y, si no tenían cuidado, los humanos podrían abrumarlos con un gran número. El vampiro no se arriesgaba. El terror causado también tuvo otros beneficios. Los Bakemon se alimentaron de eso. Cuanto más amenazantes y poderosos parecen esos Digimon, más poderosos se vuelven en realidad. Y con su aterradora apariencia, la mayoría de los humanos no necesitaban mucho para asustarse, lo que a su vez los dejaba indefensos. Gatomon observó con una fría sensación de desapego mientras otro niño pequeño era arrastrado lejos de su madre que gritaba por esas grandes manos con garras, luego ambos eran transportados a diferentes partes del edificio. Mirando hacia arriba, pudo ver la barrera de niebla bloqueando el sol y evitando que los humanos se comunicaran con la isla. Con un poco de suerte, pensarán que es una especie de fenómeno extraño y no se molestarán en investigar. Sí, cuando Tokomon vuele. Pensó burlonamente. Si tardaban demasiado, probablemente investigaría cualquier ejército que tuvieran los humanos. Entonces se convertiría en una guerra total. Gatomon se estremeció, si los humanos tuvieran este número en una sola sección de una ciudad, ¿cuánta fuerza militar tendrían? No le gustaba pensar en eso. ¿Algo en tu mente? Preguntó una voz interrumpiendo sus pensamientos. Casi gimió de frustración, pero se las arregló para mantener la compostura. Wizardmon, ¿qué estás haciendo aquí? Ella se giró para mirarle. Él la miró inocentemente solo viendo cómo van las cosas, respondió simplemente. ¿Tú? Mirándolo con frialdad, Gatomon no pudo ni por el resto de su vida imaginar lo que él quería. Su comportamiento con ella había sido extraño. Hasta ahora había cumplido su promesa y no le había contado a nadie sobre su libro, que estaba en el castillo de Myotismons, algo que ella sabía que Demi Devimon habría usado contra ella en un instante. Él era un enigma absoluto para ella. Tengo mis órdenes. Revisar las cosas, asegurarme de que todo vaya bien, eliminar a cualquier humano que intente escapar, respondió con aire desinteresado. Era importante que ella estableciera que no se preocupaba por él en absoluto. Que él estaba por debajo de su conocimiento, que ella era la superior de los dos. ¿Te importa si me siento aquí? Luego, sin esperar una respuesta, el campeón más grande se dejó caer alegremente junto a ella con un suspiro de satisfacción. Sus piernas colgaban sobre el puente como si no tuviera preocupaciones en el mundo, su bastón agarraba ligeramente en una de sus manos, mientras que con la otra agarraba una especie de botella de vidrio naranja. A pesar de su sorpresa, Gatomon no se apartó. Ya le había revelado demasiado de sí misma a este Digimon en particular. No podía permitirse el lujo de mostrar más debilidad. Sin duda, incluso ahora estaba tramando alguna forma de usurparla, de tomar su puesto en el ejército de Lord Myotismon. Algo en él la irritaba. ¿Qué es eso? Preguntó secamente. Se volvió hacia ella. Ella le dio una mirada mordaz e hizo un gesto hacia la botella naranja que tenía en la mano. Oh, esto. Lo encontré en una máquina antes. ¿Quieres un poco? Es muy bueno. Le tendió la botella. Levantó la nariz. No, gracias. Oh, no seas así, advirtió, no he tenido ninguno de este. ¿Ves? Hizo un gesto hacia la tapa de la botella, la tapa todavía está puesta.
¿Se estaba burlando de ella? Gatomon no pudo evitar que sus pelos de punta aumentaran en sospecha. ¿Por qué estaba siendo tan amistoso? ¿Fue envenenado? Quería comprobar si era comestible antes de consumirlo él mismo. Estas y muchas otras acusaciones infundadas surgieron en su mente. ¿Qué ganaba con ofrecerle una bebida? ¿Qué tenía que ganar? Privarse por ella no tenía ningún sentido. ¿Estás bien? Saliendo de sus pensamientos, Gatomon miró hacia arriba para ver a Wizardmon dándole una mirada preocupada. Pareces un poco fuera de sí, Gatomon, dijo con buen ánimo. ¿Algo te está molestando? Él le dedicó una sonrisa, al menos el leve arrugamiento de sus ojos parecía indicarlo. Ella se volvió, nada de lo que tengas que preocuparte. Entonces hay algo que te está molestando. Gatomon casi gruñó ante su propio desliz. Creo que pondré esto aquí por ahora. Colocó la pequeña botella naranja entre ellos y luego continuó mirando a lo lejos. Un silencio descendió sobre ellos. Gatomon lo miró por el rabillo del ojo. Las cosas sobre Wizardmon simplemente no cuadraban. Recordó cómo lo había reclutado, cómo había estado demasiado ansioso por seguirla de regreso al castillo de Lord Yotismon, y cómo casi se había convertido en una segunda sombra para ella. Siempre había aparecido a su lado en los momentos más extraños y siempre parecía encontrar una forma de meterse debajo de su pelaje. La parte más molesta fue que lo hizo sin esfuerzo, casi como si la conociera. El sol se pondrá pronto, dijo interrumpiendo sus pensamientos una vez más. Es una pena que no podamos verlo a través de la niebla. Sonaba genuinamente triste por eso. Sí, ella asintió en silencio. Yotismon parece estar bastante desesperado por encontrar al octavo hijo, señaló. No pasará mucho tiempo para que los humanos tomen represalias o que los otros niños aparezcan, ya nos habremos ido para entonces, dijo Gatomon con una confianza que no sentía. Wizardmon, sin embargo, pareció darse cuenta de esto, mirándola por el rabillo del ojo. Tal vez, consideró. Pero este movimiento repentino no planeado de él parece extraño. No me pareció alguien que actuara tan precipitadamente. Esto también había estado molestando a Gatomon. Lord Yotismon siempre planificaba sus encuentros con cuidado para que, sin importar lo que sucediera, tuviera la certeza de que tendría algo que ganar. Las únicas veces que sus planes fracasaron fue cuando se debió a la incompetencia de sus secuaces para llevar a cabo las tareas asignadas. Demi Devimon vino a su mente y no pudo evitar una sonrisa de suficiencia ante la idea de que esa arrogante rata voladora estuviera atrapada en el servicio de base, donde él no podía hacer nada más que proteger la verdadera cresta. Como localizar su base principal era prácticamente imposible, no era más que un deber de guardia glorificado. Al parecer, Lord Yotismon se había cansado de sus constantes fracasos. Lord Yotismon siempre planea con anticipación. Esta repentina ofensiva no tiene sentido. No tenemos idea de qué tipo de poder de fuego tienen estos humanos. Luego está el otro elegido, casi los habían impedido cruzar la puerta. Si el mismo Lord Yotismon no hubiera estado allí, lo hubieran logrado. Ese de cabello castaño con el Metal Greymon. ¿No lo capturaste antes? La miró inquisitivamente. Gatomon no pudo apartar la expresión de enojo de su rostro. Se lo entregué personalmente al mismísimo Lord Yotismon, dijo exasperada levantando las patas en el aire. Él también es su líder. Se derrumbaron sin él. Estaba encadenado, indefenso cuando Yotismon fue a verlo. Sin embargo, todavía vive. Wizardmon la miró con curiosidad mientras ella despotricaba, sin decir nada. Un brillo triunfal en sus ojos pasó desapercibido. No tiene sentido, terminó de sentarse a su lado. Parece que los dos tienen una historia juntos, dijo el campeón mirando hacia la niebla. Es mejor no involucrarse demasiado. Puede ser un punto doloroso para el viejo, se rió entre dientes. Gatomon tuvo que contener una risita. Eso fue un eufemismo. Había escuchado los gritos de ira de su amo desde el fondo del pasillo. Ambos miraron hacia la barrera de niebla en un silencio más cómodo. Ociosamente, observaron los ligeros mechones blancos, los remolinos y los patrones en la niebla bailar y hacer piruetas entre sí antes de desvanecerse gradualmente hacia la extensión gris sin rasgos distintivos.
Dime Gatomon, pidió cortésmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Eh? Ella apartó la mirada de la niebla sobre ellos para mirarlo confundida. Como si no entendiera la pregunta. ¿Qué quieres hacer en la vida? Repitió gentilmente, sus ojos verdes mirando fijamente su alma. Ella respondió mecánicamente, para servir a Lord Yoti. No te estoy preguntando sobre tu deber o tus obligaciones hacia nadie. Interrumpió inclinado hacia adelante, ¿qué es lo que quiere Gatomon? Sus palabras la sacudieron hasta la médula. Toda su vida a Gatomon nunca le habían hecho esa simple pregunta. Siempre había sido lo que le habían dicho que hiciera. Que debería ser lo que le dijeron que fuera. No había lugar para discusiones, no había lugar para preguntas. Quienes dudan de él, quienes lo desafían solo pueden esperar dolor. Se frotó distraídamente el dorso de sus patas enguantadas. Gatomon siempre había odiado que la azotara. El dolor había sido insoportable, recordó. Había sido una agonía esos ojos, Yotismon susurró con odio. Su voz resonaba con una ira antigua que el joven Salamón apenas podía comprender. Tan lleno de desafío. Lleno de coraje. Siseó la palabra coraje como si le dejara un mal sabor de boca. Limpiaré hasta el último rastro de ella. Hasta que no seas más que un sirviente obediente. Rugió, pero el pequeño novato no se acobardó, solo miró al vampiro con toda la ferocidad que pudo reunir. La cara de Myotismon amenazaba con romperse por su sonrisa psicótica. Levantó su látigo color sangre. Ahora, él. Gatomon. La amable voz de los magos atravesó sus recuerdos como acero afilado, desterrando a los demonios del pasado. Encarcelarlos de nuevo en su subconsciente, donde pertenecían. ¿Estás bien? Te congelaste allí por un segundo. Estoy bien, habló rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Con la esperanza de que no se entrometiera. Sorprendentemente no lo hizo, simplemente mirándola no tan sutilmente por el rabillo de su mirada. Wizardmon suspiró y se puso de pie. No tienes que decírmelo ahora, dijo amablemente. Tómate un tiempo para pensar en ello. Todo lo que pido, un grito agudo y agudo se escuchó de repente antes de detenerse abruptamente. Alarmada, Gatomon se puso de pie de un salto, su corazón latía de repente. Sus sensibles oídos rápidamente localizaron de qué dirección provenía el grito y sin pensarlo salió corriendo. Gatomon. Wizardmon la llamó sorprendida. Ella fue rápida. Mucho más rápido que cualquier gato doméstico. Corrió por las calles y saltó entre edificios, casi desafiando la física con sus acrobacias. Dobló una esquina, aterrizó elegantemente en un poste de luz y miró la escena. Dos Bakemon flotaban justo en el suelo, uno de ellos parecía llevar a un pequeño humano luchando en sus brazos. Una mano azul con garras sujetó las dos manos humanas por encima de su cabeza, mientras que al otro le tapaban la boca. El otro parece estar olfateando al humano. Su horrible boca babeaba asquerosamente. No podía ver al humano, el Bakemon le daba la espalda. Gatomon aguzó el oído para escuchar la conversación. Oh, vamos. Solo uno. No he comido desde que llegamos a este mundo. El Bakemon sin hijos suplicó. Pero se supone que debo llevar los perros callejeros de regreso a Lord Yotismon. Podría ser el octavo hijo. Gatomon aplanó sus orejas con intensa aversión. Sus voces sonaban tan estúpidas. Gimiendo y esforzándose por pronunciar las sílabas que le resultaban fáciles a cualquiera de cualquier inteligencia. Pero tengo tanta hambre. ¿No puedo probar? Vamos, somos amigos, ¿no? ¿Solo un pequeño mordisco? No es como si Lord Yotismon se diera cuenta de que falta uno. Parecía considerar esto con cualquier cerebro diminuto que poseyera. Supongo que tiene sentido. No es que se pierda uno, habiendo tenido suficiente de su idiotez, Gatomon saltó, listo para hacer cumplir las reglas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Exigió, usando su voz más fría y autoritaria. El Bakemon se dio la vuelta y se enderezó asustado. Permanecieron en silencio, petrificados por el miedo repentino. Bien. Gatomon hizo una demostración de desenvainar sus garras, raspando unas contra otras enviando chispas a volar. Su rostro estaba completamente alejado de cualquier empatía, avanzando hacia ellos con una mirada fría y despiadada en sus ojos.
Comenzaron a temblar, retrocediendo. Los dos Bakemon sabiamente no se hicieron ilusiones de quién ganaría en una pelea entre ellos y Gatomon. Entonces el babeante abrió la boca: nada Gatomon señor. Señora, ella les frunció el ceño, las posibilidades de que el niño fuera el octavo elegido eran prácticamente nulas. Por un lado, la cresta falsa que llevaba alrededor del cuello brillaría lo suficiente como para atravesar la niebla. Estaba medio tentada de permitirlo por esta vez. Mejorar la moral entre las tropas y todo eso. Pero entonces vio el rostro del niño y sus palabras murieron en sus labios. Era una niña, vestía una camisa beige abotonada con mangas largas y botones blancos. También vestía pantalones a juego y estaba descalza, obviamente la habían sacado de su casa en lugar de la calle. El pelo castaño corto enmarcaba un rostro casi en forma de corazón. Sus suaves ojos marrones, ligeramente rojos por haber llorado de terror antes, ahora no mostraban nada más que curiosidad y asombro mientras miraba hacia atrás en los propios orbes azules de Gatomon, ignorando por completo al voraz monstruo fantasma que la tenía en sus manos. Ella estaba perdida. Perdido en esos ojos marrones. De alguna manera eran familiares, cálidos, amables y tolerantes. Gatomon no se dio cuenta de cuánto tiempo se quedó mirando, con la mente completamente en blanco, a esa hermosa niña. Un ángel en la tierra. Lo sentimos mucho Gatomon. El Bakemon que sostenía a la niña entró en pánico y la dejó caer al suelo. El contacto visual se rompió, esto hizo añicos cualquier hechizo bajo el que Gatomon parecía estar. Sacudió la cabeza para intentar recuperar algo de sentimiento. Dejar que sus pensamientos pasen por su cabeza a su ritmo vertiginoso habitual. Parpadeando sorprendida, vio a los dos Bakemon ponerse de rodillas y suplicar piedad. Eran demasiado estúpidos para darse cuenta de que ella no los había estado mirando. Curiosamente, la chica, que de manera impresionante había aterrizado de pie desde la caída improvisada, no había escapado. En cambio, miró sin miedo a Gatomon, tratando de llamar su atención de nuevo. El Digimon felino se alejó rápidamente. Tenía miedo de esta nueva sensación, tan completamente diferente a todo lo que había experimentado. Tenía que alejarse de este niño. Yo los perdonaré a ustedes dos por esta vez. Gatomon se sintió aliviada de poder retener su voz fría. Ponla con el resto. Yo estaré observando, así que será mejor que no sufra ningún daño, ¿entendido? No pudo evitar el tic enojado que su voz dio en la última parte. Resultó inquietantemente fácil. Los dos tropezaron patéticamente para obedecerla. Sí, señora. No te defraudaremos. Levantando al niño, comenzaron a flotar. Gatomon se dio la vuelta, dando un suspiro de alivio cuando el extraño niño fue alejado de ella. Con un poco de suerte, nunca volvería a ver a ese niño en particular. Gracias, ella se puso rígida. La brisa llevó una voz suave, cálida y cariñosa hasta los traidores oídos de Gatomon. No pudo evitar mirar reflexivamente por encima del hombro. No pudo evitar ver el rostro sonriente de la niña mientras se la llevaban. No pudo evitar ver esos brillantes ojos marrones una vez más. Observó paralizada hasta que los dos Bakemon escoltaron al niño a través de las grandes puertas de vidrio hacia el centro de ocio. Entonces las rodillas de Gatomon cedieron y se hundió a cuatro patas temblando. Por encima de ella, Wizardmon flotaba serenamente, habiendo visto todo. Sus ojos se iluminaron como dos luces navideñas. Miró al casi catatónico Digimon de pelaje blanco debajo de él. Con apenas el sonido de una pluma golpeando el suelo, Wizardmon aterrizó a su lado. Todo lo que tengo que decir es que te lo preguntes, señaló con la mano hacia la niebla que cubría el cielo, el centro de convenciones lleno de humanos aterrorizados y el gran Digimon que patrullaba la calle. ¿Es esto realmente lo que quieres, Gatomon? Antes de que ella pudiera responder, Wizardmon levantó su bastón y rápidamente voló por los aires y se perdió de vista, dejándola sola con sus pensamientos. Sorprendido por su abrupta salida, Gatomon miró aturdido hacia el puente donde había estado sentada antes. Hacia el gran edificio donde había enviado a un pequeño niño humano indefenso hacia un destino desconocido. Algo viejo dentro de ella se agitó. Algo que no había sentido durante años.
Su cola se balanceaba de un lado a otro con agitación, chocando contra algo con un tintineo. Al mirar, vio la botella de líquido naranja que le trajo Wizardmon, sentada allí inocentemente, brillando tentadoramente hacia ella. Ella lo miró sin comprender durante un minuto antes de tomar la bebida y sostenerla entre sus patas. Sus labios se movieron un poco hacia arriba y habló dócilmente, gracias. Matt se apresuró desesperadamente a lo largo del muelle tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo. Gabumon luchó por seguirle el ritmo, preocupado por el fervor que mostraba su normalmente estoico compañero. Una vez que llegó al borde del agua, Matt se detuvo para mirar hacia el mar abierto. Normalmente, Odaiba sería fácilmente visible desde esta ubicación. Edificios elevados durante el día. Luces brillantes eternas por la noche. Pero ahora solo se veía la niebla. Rodó de forma antinatural a través del agua, formas siniestras formándose y luego disipándose dentro de su niebla que todo lo abarcaba. Gabumon alcanzó a Matt jadeando pesadamente. No era fácil correr con un abrigo de piel tan grueso. Matt. ¿Qué pasa? Preguntó, preocupado por la desconcertante mirada de su compañero hacia la niebla que tenía delante. Mi papá está ahí. Tenemos que ir a buscarlo. Matt comenzó a devanarse los sesos, tratando de recordar dónde decía su padre que trabajaba. ¿Pero qué hay de los demás? Ellos también necesitan saberlo. Probablemente ya estén allí, Gabumon. Ahí es donde iba el autobús. Matt declaró. Necesito que Digi evolucione a Garurumon, luego podremos cruzar nadando. ¿Qué? Gabumon gritó alarmado. Será como en el lago con Seadramon. Solo que esta vez no seremos atacados. Gabumon le dio una mirada resignada, si crees que es lo mejor, caminó hacia el final del muelle de hormigón. Miró profundamente en el agua. Parecía helado. Oh bien. No veo otro camino al otro lado, pensó Gabumon abatido. Quizá averigüe qué significa tener padres. Matt parece decidido a encontrar a su padre. Con un gruñido, Gabumon saltó. Hubo un destello de luz y Garurumon salió a la superficie. Ten cuidado, mi pelaje puede estar afilado, advirtió mientras Matt subía. Lo sé. Dijiste lo mismo en el desierto antes de que lucháramos contra Etemon. El pelaje de su compañero en esta forma realmente lo asombró. Había un bonito lugar justo antes de la nuca donde el pelaje era suave y podía sentarse cómodamente. El resto del pelaje sobresalía de la espalda de su compañero como espadas afiladas. Matt compadecía a cualquiera que intentara agarrar a Garurumon en el lugar equivocado. Partieron mientras Garurumon remaba como un perro hacia el mar abierto a un ritmo decente. Matt podía sentir los músculos de su poderoso compañero contraerse y relajarse mientras él yacía en la parte superior actuando como un vigía. Casi habían llegado a la niebla, que se desvaneció mientras se acercaban como si les dieran la bienvenida. Mantente alerta Garurumon, advirtió mirando a su alrededor. Había una sensación de inquietud en el aire. Matt no pudo decir si era un subproducto de la niebla, su propio nerviosismo por ir a la batalla solo o la preocupación por su padre. Matt, deberíamos tratar de evitar peleas innecesarias. Dijo Garurumon. Matt asintió, antes de darse cuenta de que Garurumon no podía verlo. No te preocupes. Solo estamos tratando de encontrar a mi papá, no debería ser demasiado difícil. Él esperó. Garurumon siguió remando a través de la niebla. Fue espeluznante. El único sonido es el de las salpicaduras de agua. El sonido fue suficiente para inducir la paranoia en el niño estoico. Matt no pudo evitar imaginar un escenario tras otro mientras eran devorados por una enorme criatura debajo de las olas. Matt mira. El repentino discurso lo hizo saltar, pero de todos modos miró hacia adelante. Lo que vio lo sorprendió. Fue un barco. Uno de esos transbordadores que transportaban personas y automóviles a través del agua hacia y desde Odaiba. Mientras pasaban nadando, Ma vio todo. Algo había destrozado el barco. Toda la mitad delantera simplemente había desaparecido, trozos de metal y plástico flotaban en el agua a su alrededor. Garurumon se vio obligado a reducir la velocidad para evitar algunos de los escombros flotantes. La espalda todavía estaba milagrosamente a flote, pero todas sus entrañas quedarán expuestas para que el mundo lo vea. Uno o dos coches que no se habían caído al agua.
chispas de alambres y bombillas, gruesas barras de metal retorcidas de sus cojinetes. Matt incluso pudo ver pequeños paquetes sellados de comida flotando en el agua a su alrededor. Entonces vio. Matt hizo un ruido ahogado y enterró su rostro en el pelaje de Garurumon. «Mate». «Solo sigue», dijo el niño de 12 años con rigidez, apenas audible a través del pelaje de su compañero. Lo que sea que hizo esto, todavía podría estar por ahí. No pudo mantener todo el miedo en su voz. Matt sintió que los músculos debajo de él se endurecían mientras Garurumon se preparaba para la batalla. «Por favor, no aquí», pensó desesperado. «Si vamos a ser atacados, que sea lejos de allí», suplicó con cualquier poder que, con suerte, estuviera escuchando. Mientras se alejaban nadando, Ma vio que el barco se desvanecía en la niebla detrás de ellos. No se atrevió a relajarse hasta que la niebla lo oscureció de forma segura. «¿Qué pasó ahí atrás, Matt?», preguntó Garurumon. «¿Estás bien?» Deben haber intentado atravesar la niebla», tragó Matt. «No lo lograron». Garurumon guardó silencio y decidió no interrogar a su compañero sobre qué era exactamente lo que había visto. «Deberíamos estar preparados para cualquier cosa entonces», afirmó antes de centrarse en llegar a la isla, donde estarían moderadamente más seguros. Matt asintió con la cabeza, pero apretó los puños en el pelaje de su compañero. Nunca se había sentido así antes. Matt nunca antes había sentido un odio tan ardiente por un ser. Silenciosamente en su cabeza se juró a sí mismo. Haría pagar a Myotismon. «Matt, espera». Garurumon de repente gritó, despertándolo de sus pensamientos. El agua cerca de ellos explotó, cuando una enorme serpiente roja emergió elevándose sobre los dos. Las olas los azotaron, pero Matt logró mantener su agarre. La cosa les siseó triunfalmente mientras Matt miraba fijamente sus enormes mandíbulas abiertas. «Es Megasiadramon. Es un ultimate. Tenemos que correr». Garurumon gritó. Era como si se hubiera alcanzado otra marcha. El poder puro se movió debajo de Matt cuando su compañero comenzó a nadar a un ritmo verdaderamente vertiginoso lejos del monstruo. Incluso el Megasiadramon pareció desconcertado por un momento antes de sumergirse en el agua y nadar tras ellos, con la cabeza y el cuerno aún visibles. Matt miró hacia atrás presa del pánico al ver que el monstruo se acercaba a ellos. Su cuerno comenzó a crepitar con electricidad cuando salió del agua detrás de ellos. Garurumon izquierda. El lobo viró simplemente evitando el rayo que salió del cuerno de la criatura, impactando el agua y vaporizándola. Un enorme chorro de vapor salió de las olas y estuvo peligrosamente cerca de bañarlos a los dos. Matt podía sentir el puro calor del ataque y fue casi doloroso. Si eran golpeados por eso, entonces todo había terminado. «Puedo ver la orilla, Matt». Garurumon gritó de alivio. Matt también podía verlo. Una sombra de la orilla a través de la niebla, pero aún una orilla. Garurumon siguió nadando mientras la malvada serpiente marina detrás de ellos continuaba persiguiéndolos. No iban a lograrlo. Matt se dio cuenta de que volvía a mirar a su perseguidor. Derecho. El lobo viró de nuevo, apenas esquivando el relámpago de nuevo. La mente de Matt iba a 1 milla por minuto. Tenía tanta adrenalina que apenas podía quedarse quieto. Miró hacia atrás con odio a Megasiadramon. Garurumon podría encargarse de este tonto. Pero luego, con horror, Matt recordó la última vez. Cuando lucharon contra Myotismon, él había atacado mientras ellos estaban digievolucionando y volviéndolos a ser novatos. Si eso sucediera ahora, estarían muertos. Tragó, no iban a lograrlo a menos que digievolucionaran. Pero si intentaran digievolucionarse también morirían. Pase lo que pase, estaban condenados. A no ser que... Garurumon, digievoluciona. Matt le rugió a su compañero sobre el rompimiento de las olas. ¿Qué? Solo hazlo. Entonces Matt hizo la cosa más estúpida que pudo haber hecho. Se zambulló en el agua. Saliendo a la superficie para respirar, nadó lejos de Garurumon gritando. «Ven aquí, mierda demasiado grande. Te atraparé y te freiré en mi parrilla, calamares descomunales». Eso pareció hacerlo. El Megasiadramon, que solo ahora Matt podía ver sus filas y filas de dientes afilados y afilados. Apartó la mirada de Garurumon.
Sus ojos se iluminaron cuando comenzó a nadar hacia Matt. Sintió ese familiar drenaje de energía y luego comenzó a alejarse nadando. No fue una competencia de ritmo. El Megasiadramón se sumergió bajo el agua y resurgió directamente frente a él, con los dientes al descubierto y el cuerno brillando. El puro terror primario se apoderó de Matt mientras nadaba gritando por alguien, cualquiera que lo salvara. Cuando de repente una figura empujó su cabeza hacia arriba con una patada voladora. El rayo amarillo se disparó inofensivamente hacia el cielo mientras Oregarurumon seguía su patada con otro ataque. Garra de lobo. Rastrilló su estómago con las garras, la energía se extendió y abrazó su vientre desprotegido. Su impulso desapareció, el lobo cayó al agua y nadó rápidamente hacia Matt. Vamos, vamos. Arrojando a su compañero sobre su espalda, el Ultimate comenzó a nadar a un ritmo aún más rápido que antes. La fuerza añadida de su digievolución les permitió llegar a la orilla, ambos empapados, sin aliento. Antes de que Matt pudiera siquiera orientarse, Oregarurumon ya se había puesto de pie y se había dado la vuelta hacia el agua, con los ojos listos. Miró a su alrededor por un momento porque no pasaba nada. Gruñó. Sonaba salvaje y envió escalofríos por la columna de Matt mientras yacía allí jadeando. Con horror notó que los ojos de su compañero eran rendijas. Vamos. Sé que no estás muerto. No sucedió nada durante varios segundos. Gritó. Cobarde. Luego arrojó una garra de lobo al agua. El poder puro envió una enorme ola de agua más alta que una casa hacia afuera en la niebla. Lo último se quedó allí, jadeando, mirando al mar. Su ira se desvaneció lentamente. Se volvió hacia su compañero, Matt. ¿Estás bien? Todavía tendido en el suelo, Matt jadeó y le dio el pulgar hacia arriba. Incapaz de contestar. ¿Qué demonios estabas pensando? Él gruñó, casi te matan. Era la única manera, dijo Matt dócilmente, no acostumbrado a ser protegido de esa manera. La mirada de su compañero se suavizó al ver a su compañero en el suelo respirando, claramente vivo. Dejó escapar un suspiro solo avísame la próxima vez, se dejó caer hacia adelante y hubo un suave resplandor. Lo siguiente que Matt supo era que un Tsunomon somnoliento estaba parado donde había estado Oregarurumon. Vamos a buscar a tu papá, murmuró con los ojos caídos. Matt asintió y levantó a su compañero. Deberían evitar más peleas. No querían llamar la atención. Sin embargo, no pudo evitar que su ánimo se recuperara un poco. Matt sonrió, a pesar de todo lo demás que habían logrado. Estaban en Odaiba. El caos estalló entre los niños. Las niñas y los niños se apresuraron a buscar sus cosas mientras otros simplemente corrían hacia la salida más cercana del autobús. Hubo una vorágine de empujones y empujones cuando Ichi, siendo uno de los más pequeños, fue arrojado a un lado en el pánico. Los digidestinados oyeron gritos y llantos mientras intentaban llegar a sus compañeros antes de que la estampida los aplastara. Ichi lo pasó más mal estando justo en la parte delantera del autobús. Casi tan lejos de Motimon como pudo. Joe, como siempre, asumió la responsabilidad. Se puso de pie y comenzó a gritarle a la gente que se calmara, tratando de que los niños lo escucharan. Sin embargo, el respeto que habían tenido formalmente por un anciano se había ido en la loca carrera por escapar. Tanto el conductor del autobús como el señor Fujiyama también les gritaban a los niños, tratando de conseguir algo de orden, pero apenas habían tenido más éxito que Joe. Un estruendo en el exterior señaló la presencia de otro vehículo que aterrizaba cerca. Esta vez en su lado de la carretera, aplastando a otro automóvil más pequeño debajo de él. Sora no tuvo tiempo de esperar que los dueños hubieran salido bien, porque estaba siendo llevada junto con la multitud, agarrando a Yokomon con fuerza contra su pecho. Los niños salieron del autobús y empezaron a correr salvajemente por el puente, junto con muchos otros que estaban abandonando sus autos. Mimi fue la primera en salir. Ella y Palmón se habían quedado juntos y salieron por la parte delantera del autobús. Justo a tiempo para ver cómo un camión entero pasa volando sobre sus cabezas e impacta contra el suelo detrás del autobús. El suelo pareció temblar cuando se cubrió la cabeza instintivamente y cerró los ojos ante el sonido de cristales rotos y metal doblado.
Los gritos repentinos de niños atrapados y aterrorizados llegaron a sus oídos. Mirar. Palmón señaló mirando hacia adelante. ¿Qué demonios es eso? Mimi gritó mirando con horror la forma oscura que avanzaba a través de la niebla. Mimi. Gritó una voz familiar. Sora. Mirando a su alrededor, rápidamente vio a la niña saludando cerca de la parte trasera del autobús junto con muchos otros niños atrapados entre el costado del puente, el autobús y el camión volcado. Sin embargo, la multitud era demasiado grande. Muchos de los niños estaban atrapados, tratando inútilmente de empujar el camión fuera del camino. Mimi. Necesitamos ayudar a sacar a todos de aquí. Sora gritó, mirando con cautela a la forma cada vez mayor frente a ellos. ¿Dónde están Joe e Ichi? Creo que todavía están adentro. Una explosión desde el otro lado del autobús hizo que los niños restantes gritaran mientras Mimi y Sora se lanzaban al suelo por instinto. Tenemos que sacarlos de aquí. Sora gritó. Iré al frente y veré qué está causando esto. Ve a ayudarlos. Mimi asintió con la cabeza hacia ella. Vamos, Palmón. Se puso de pie de un salto, su digivice brillando. Correcto. Afirmó la planta Digimon antes de correr hacia el camión. En un instante, Togemon la reemplazó. La repentina aparición de otro monstruo gigante hizo que los niños atrapados entraran en pánico aún más. Aquellos que no estaban congelados por el miedo gritaron cuando el cactus gigante pareció caer sobre ellos. Al menos hasta que dos enormes brazos verdes, más gruesos que troncos de árboles, agarraron el camión caído y lo arrojaron fuera del puente como si no pesara más que una silla de plástico. Algunos que se mantuvieron alerta, eligieron ese momento para correr a través del espacio que el camión había estado ocupando anteriormente, mientras que otros miraban fijamente al monstruo verde. ¿Qué estás haciendo? Corre. Togemon les rugió. Esto funcionó cuando los niños restantes corrieron por el puente hacia una seguridad relativa. De vuelta al autobús, Joe e Ichi hicieron todo lo posible para obligar al resto de los niños a bajar del autobús. Muchos de ellos, algunos no mayores que TK, estaban acurrucados debajo de sus asientos como si estuvieran convencidos de que esto era un sueño. Koushiro. El señor Fujiyama le gritó a Ichi mientras escoltaba a otro niño a través de la ventana rota del autobús. El conductor del autobús había huido hacía mucho tiempo. ¿Cuántos más? Todo el tiempo que había pasado en el mundo digital había hecho que Ichi fuera mucho más consciente de otras personas. Instantáneamente notó la frente sudorosa de su maestro, la mirada salvaje en sus ojos y las manos apretadas. El hombre estaba a un pelo de entrar en pánico. Como muchos adultos razonables estarían en esta situación. Solo unos pocos más, señor. Joe respondió desde el otro extremo del autobús. Tiraba en vano del brazo de una chica histérica. Ella y su amiga estaban sentadas cerca de la parte delantera del autobús y antes habían vislumbrado claramente por qué arrojaba autos como pelotas de tenis. Por favor, tienes que salir de aquí. Joe intentó razonar. No te quedes sentado aquí. Casi parecía estar funcionando hasta que otro automóvil, uno azul agradable, se estrelló frente al autobús. Aterrizó la primera furgoneta en la que aterrizó antes de volcarse de un extremo a otro y instalarse en un automóvil diferente. Ante esto, las chicas simplemente lloraron más, enterrando sus rostros en sus brazos. Necesitamos más tiempo. Gritó al bajar del autobús. Ichi ganó una mirada determinada y asintió. Motimon, vamos. Desde uno de los asientos, el pequeño rosa en formación saltó a los brazos de Ichi, sorprendiendo a Fujiyama, cuyos ojos casi se le salían de la cabeza. Señor, ayude a Joe a sacar a los últimos niños del autobús, llévelos si también lo ha hecho. Iremos a detener lo que sea que esté causando esto. El maestro solo tuvo un momento para preguntarse cómo la voz de su estudiante de 11 años se volvió tan dominante antes de que el pelirrojo corriera hacia el frente del autobús, con la computadora portátil en la espalda y Digimon en sus brazos. Espera, espera. Pero ya se había ido. Fujiyama apretó y cerró los ojos con estrés. No se había apuntado a esto. Ser profesor no implicaba defender a los niños de los monstruos gigantes. Él gimió y murmuró. Maldita sea.
antes de correr hacia adelante para ayudar a Joe. Ichi salió al puente. Sacó su computadora portátil cuando Motimon saltó de sus brazos. Tentomon tomó el aire, flotando junto a Ichi. Tengo que desaconsejar esto, Ichi. Abordar lo que sea, esto solo no va a funcionar tan bien. Tentomon dijo mirando a su compañero con preocupación clara en sus rasgos. Solo tenemos que ganar algo de tiempo. Distrae al Digimon para que no mate a nadie. Los demás nos ayudarán cuando terminen de evacuar. Ichi razonó caminando hacia adelante y apoyando su computadora portátil en el auto frente al autobús. Él asintió con la cabeza a su compañero, haz lo tuyo, Tentomon, está bien. Pero no tengo un buen presentimiento, advirtió el insecto antes de volar más alto en el aire. Ichi sintió esa sensación familiar, un ligero tirón, mientras su digivice brillaba y Kabuterimon flotaba en el autobús. Cuando no tienes un mal presentimiento. Ichi gritó en broma sobre el repentino viento de las alas de su compañero. Otro destello de luz desde atrás y el aumento de los gritos, seguido por el sonido de algo muy pesado golpeando el agua muy por debajo de ellos, le dijo a Ichi que pronto tendría algunos refuerzos. Ichi. Fue bueno ser un genio. Se dio la vuelta para ver a Sora y ahora Billomon corriendo hacia él. Es bueno verte, dijo Sora, con un claro alivio en su tono. Del mismo modo, respondió Ichi antes de volverse hacia su computadora portátil, mostrando el programa de identificación de Digimon que Genai le dio. ¿A qué nos enfrentamos? Sora preguntó agarrando su digivice en su mano. No lo sé, la niebla es demasiado espesa para obtener una lectura. Ichi miró a su compañero, intenta atraerlo. Oh. Kabuterimon voló hacia adelante hasta que estuvo casi al lado de la barrera de niebla. Electroshocker. Una bola de electricidad del tamaño de un automóvil se disparó en la niebla hacia la gran sombra que se encontraba más adelante de ellos. ¿Golpeó? Sora cuestionó, mirando hacia la niebla. Aliento de tundra. Lo que parecía ser un rayo de hielo salió disparado de la niebla hacia Kabuterimon. ¡Wow! El insecto hizo todo lo posible para desviarse y evitar el ataque, pero cortó sus alas instantáneamente encerrándolas en hielo. Se estrelló aplastando los desafortunados vehículos debajo de él. Kabuterimon. Ichi gritó preocupada. Su computadora portátil hizo ping, la pantalla mostraba estadísticas e imágenes. Ichi miró hacia abajo y su rostro palideció. Fuera de ahí, Kabuterimon. Su compañero jadeó y gimió, arrastrándose desesperadamente lejos de la niebla cuando emergió el Digimon enemigo. Caminó con confianza hacia el Digimon derribado, aplanando todo a su paso. Sora, necesitamos a Garudamon ahora. Ella pareció sorprendida pero asintió. Si esta aventura le había enseñado algo, era que realmente debería escuchar a Ichi. En un momento, Birramon estaba en el aire por encima de ellos. Sora se llevó las manos al pecho como si estuviera rezando. Por favor, no dejes que vea esto, murmuró mientras su cresta brillaba en rojo. Una luz roja rodeó a su pareja mientras comenzaba a crecer y cambiar. ¿Qué estamos tratando con Ichi? Sora cuestionó casi temiendo la respuesta. Mammothmon, dijo solemnemente, es un Digimon tipo vacuna definitivo. Esto será difícil. Sus ojos nunca vacilaron de dónde yacía su compañero, casi indefenso frente al titán que se acercaba. Sora suspiró aliviada cuando escuchó a Garudamon rugir sobre ellos. Ahora las cosas estaban más igualadas. Hubo una poderosa ráfaga de viento cuando Garudamon voló sobre sus cabezas y hacia el oponente. A solo unos pasos de aplastar a Kabuterimon en pasta de insectos, el mamut fue arrojado hacia atrás por la pura fuerza de la carga de Garudamon. Gracias por salvar, dijo Kabuterimon, aliviado, pensé que me hundiría. No lo menciones, respondió Garudamon, de pie entre los dos Digimon. El Mammothmon rugió de ira, su tronco apuntando hacia ella. Tundra Break. Al igual que antes de que un rayo de hielo se disparara hacia el Digimon. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Garudamon sacó sus alas y se cruzó de brazos, antes de desatar su furia. Ella rugió ante el ataque que se aproximaba, toda su aura estaba bañada en llamas. El rayo de hielo se detuvo por su sola presencia, ya que no pudo luchar contra sus poderosas llamas. Detrás de ella, tanto Ichi como Sora parecían aturdidos. Vaya, ella es tan fuerte.
Sora se maravilló cuando Ichi se quedó allí mirando en silencio. Miró a Sora por el rabillo del ojo. No, ella es como tú, Sora, pensó Ichi cuando el grito de ira de Garudamon se extinguió y se paró protectoramente frente a Kabuterimon. Odia cuando uno de sus amigos está en peligro. Los defenderá con todo lo que tiene. El ataque de hielo se había desvanecido hacía mucho tiempo y Garudamon miró con veneno al Digimon oponente. Mammothmon gruñó, raspando sus patas delanteras contra el suelo en preparación para cargar. Terminaré esto de un solo golpe. Ella declaró, saltando hacia el cielo. Un fuego todopoderoso se reunió en sus alas. Wimbladark. Una enorme cadena envolvió el tobillo de su Garudamon, arrastrándola hacia el puente y estrellándola contra el suelo. Sin embargo, el poder aún se liberó. El ataque, a medio formar, se disparó al costado del puente, derritiendo muchos de los cables al costado del puente. El suelo pareció temblar cuando Ichi y Sora casi perdieron el equilibrio. Garudamon. Sora lloró, reteniendo su espalda, que de repente le dolía, en confusión. ¿De dónde vino eso? Gritó Ichi, escribiendo rápidamente en su computadora portátil. Otro Digimon salió de la niebla. Era más pequeño que el Mammothmon y se pavoneó arrogantemente a través del puente para pararse junto al gran animal. Estaba en llamas, pero sus llamas eran de un color azul intenso. Cadenas enrolladas alrededor de la parte superior del cuerpo, actuando casi como una camiseta sin mangas improvisada. Llevaba una máscara de metal junto con pantalones negros de cuero y tenía el pelo azul llameante en la parte superior de la cabeza. Su único rasgo facial visible eran sus brillantes ojos rojos, mirando a través de las rendijas de su máscara. Les gruñó en voz alta. Ichi leyó la descripción en su computadora portátil y tragó saliva. Skullmeramon, un tipo de datos de máximo nivel. Esto estuvo mal. Esto fue realmente malo. No solo tuvieron que lidiar con dos Ultimate, sino que uno de ellos era un tipo de datos. Lo que hizo un daño considerable a Digimon de tipo vacuna como Garudamon y Kabuterimon. Chicos, ¿qué diablos fue eso? Mimi llegó corriendo hacia ellos, agarrándose el sombrero a la cabeza mientras Togemon pasaba corriendo junto a ellos para unirse a la pelea. Ichi tragó saliva nerviosamente, pasando su mano por su pelo sudoroso. No estaba hecho para el liderazgo. Este es un puente colgante. Si se cortan demasiados cables, entonces todo el puente caerá al agua. Explicó entrando en pánico. El ataque de Garudamon debe haber cortado algunos. Tenemos que tener cuidado. En la batalla las cosas no iban demasiado bien. Fueron dos últimas contra una última y dos campeones. Tundra Breath. En lugar de un rayo, un aliento parecido a una niebla salió de la boca de Mammothmon cubriendo el suelo con hielo. Garudamon saltó en el aire una vez más para evitarlo. El recién llegado Togemon se dio cuenta cuando sus pies se congelaron en el suelo y Kabuterimon maldijo ya que ahora sus dos alas, espalda y piernas estaban atascadas. Un poco más de ayuda aquí estaría bien. Le gritó a Garudamon. Ocupado. Hazlo. Ella gritó en respuesta, apenas evitando disparos de metal fundido que salían de la boca de Skullmeramon. La mantenía tan ocupada que no tuvo tiempo de contraatacar. Mammothmon vio su oportunidad y cargó hacia los inmóviles Togemon y Kabuterimon. Togemon juntó las manos. Spray de aguja. Agujas grandes de 2 metros de largo se dispararon hacia lo último, muchas de las cuales rebotaron en su cráneo de acero. Aunque unos pocos dispararon en sus piernas desprotegidas, haciéndolo gemir de dolor y disminuir la velocidad. Togemon se enfrentó a su cargo con los puños. Bloquearlos en su lugar fue una lucha de fuerzas mientras los dos luchaban. Apuesto a que ahora te arrepientes de haber congelado mis pies en el suelo, punk? Togemon le dijo mientras luchaban. Los ojos de Ichi se abrieron al darse cuenta, ahora es tu oportunidad de digievolucionar. Gritó su pecho brillando de color púrpura. Kabuterimon asintió y comenzó a brillar de un color púrpura oscuro también. Comenzó a crecer en tamaño cuando el hielo que lo cubría y lo rodeaba se rompió. Mammothmon, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, luchó con más fuerza contra Togemon. Pero ella no se movió, aunque claramente estaba luchando. Mega Kabuterimon. El gran insecto rojo gritó triunfante.
Se puso de pie incluso sobre Mamotmon, cubriendo ambos carriles del puente, sus mandíbulas se curvaron en una aproximación aproximada de una sonrisa. Hola, dijo alegremente con su voz profunda mientras su cuerno comenzaba a brillar. Un rugido de dolor lo interrumpió cuando Garudamon agarró su ala. Uno de los proyectiles de Skullmeramon la había alcanzado. Estaba hecho de metal fundido y ahora quemaba a través del ala de Garudamon. Enojado, Megakabuterimon cambió de objetivo. Ormbuster. Una gran ráfaga de electricidad amarilla se disparó hacia Skullmeramon. El último saltó a un lado, apenas evitando el gran ataque. Impacto en el suelo donde había estado, provocando una gran explosión. La luz amarilla abarcó gran parte del puente. El viento soplaba ferozmente, amenazando con llevarse a los niños. Grandes trozos de mampostería y trozos de metal al rojo vivo salieron volando cuando la explosión sacudió violentamente el puente. Los niños agarraron todo lo que pudieron mientras pedazos del puente volaban por todas partes y el suelo se inclinaba peligrosamente. Hubo un sonido de gritos cuando algunos de los vehículos se movieron, antes de regresar a su posición normal. Míralo. Ichi le gritó a su compañero, incapaz de mantener la ira y el terror fuera de su voz. Vas a derrumbar el puente. Lo siento, se disculpó dócilmente el último cuando Garudamon aterrizó junto a él, cuidando su ala herida. ¿Quién sabe cuánto daño estructural ya ha sufrido? Podría caer en cualquier momento y luego todos estarían muertos. Un horrendo gemido atravesó el aire a medida que aumentaba la tensión en los cables restantes. Todo estuvo en silencio durante los siguientes segundos antes de que los niños dejaran escapar el aliento que habían estado conteniendo. Ichi. Mimi dijo preocupada. Escuché gritos. Mira. Señaló algunos de los coches. Mirándolos confundido, el joven genio tardó un segundo en darse cuenta de lo que quería decir. A través de una de las ventanas, Ichi pudo ver un delicado rostro manchado de lágrimas mirando al monstruo con horror. Todavía había gente dentro de algunos de los autos. Ichi apretó los dientes con frustración. Yotismon definitivamente parecía saber lo que estaba haciendo. Al tener el puente custodiado por dos poderosos últimos, cuyos ataques complementaban al otro, era poco probable que ganaran sin destruir el puente. Megakabuterimon no pudo usar su ataque principal, disminuyendo enormemente su poder de fuego. No podían simplemente volar sobre las espaldas de sus compañeros y bombardearlos desde arriba, ya que eso podría destruir el puente y matar a cualquiera que aún quedara atrapado o herido en él, o simplemente volar ya que todos los que quedarán en el puente estarían en casa de los Digimons. Misericordia. Mientras tanto, Skullmeramon tenía una ventaja de tipo y podía romperlos como mejor le pareciera, mientras que Mamotmon lo respaldaba. Las cosas iban mal y, a juzgar por las expresiones de horror en los rostros de las chicas, también lo sabían. Espera un minuto, se dio cuenta Ichi, ¿dónde está Joe? Mirando hacia atrás, pudo ver que el autobús se había movido levemente pero no había señales de Joe, Fujiyama o cualquier otra persona. Deseó que Tai estuviera aquí. No estaba hecho para el liderazgo. Más temprano, después de que Ichi se escapó, Joe hizo todo lo posible para sacar a los pocos que quedaban del autobús. Había logrado desarraigar a los que se escondían y se los había pasado al señor Fujiyama, quien estaba siendo sorprendentemente útil en esta situación. Apenas había reaccionado a Agumamon cuando su compañero comenzó a hablar y hacer bromas. Aunque eso podría deberse a la batalla titánica que ocurre fuera del autobús a la vista de todos. Eso pareció adormecer un poco los sentidos de todos. Su maestro gritó órdenes mientras intentaban persuadir, suplicar y luego agarrar y cargar a los pocos que quedaban para que el autobús estuviera vacío. Gritando a los estudiantes restantes que corrieran, Joe se volvió hacia otro automóvil estacionado no muy lejos. Kido. ¿A dónde vas? Fujiyama le gritó deteniéndose con cierta dificultad. Llevaba en la espalda a una niña traumatizada. Todavía hay gente atrapada en estos autos. Tengo que sacarlos. Joe le gritó a Agumamon a su lado. La expresión de su maestro se volvió enojada, no hay tiempo. Esas cosas podrían llegar en cualquier momento. Corre y podemos alertar a la policía. Los demás necesitan mi ayuda. Lo siento pero tenemos que quedarnos.
Ante eso, Joe le dio la espalda a su maestro y corrió hacia el auto. Kido. Fujiyama gritó de frustración antes de recordar que tenía a una chica posiblemente herida en la espalda. Mierda, murmuró antes de correr por el puente lejos de la pelea, es mejor que ustedes, niños, sepan lo que están haciendo. Mientras tanto, Gomamon sonrió a su compañero. Así es, Joe, lucha contra el poder. No dejes que te empuje. Dijo alegremente. Gomamon. Joe advirtió. No es así. Solo estaba preocupado. ¿Qué? Tienes que admitir que se sintió bastante bien. Apuesto a que has querido gritarle a un profesor por un tiempo, ¿eh? De hecho, en realidad no había pensado en la flagrante falta de respeto que acababa de mostrarle a su maestra. Pero ahora que su compañero lo mencionó, se sintió bastante bien. Por supuesto que Joe no iba a admitir eso ante Gomamon. El pequeño Digimon no necesitaba más estímulo. Un gran estruendo sonó desde muy por delante del autobús. El puente pareció inclinarse y Joe casi perdió el equilibrio antes de que Gomamon lo ayudara a enderezarlo. Gracias, dijo Joe rápidamente, antes de correr hacia el auto. Estaba cerca del borde del puente y Joe saltó rápidamente hacia el lado del conductor del automóvil. Por lo que podía decir, un gran trozo de escombros había golpeado el automóvil y el ocupante que estaba adentro estaba inconsciente. Por lo menos, Joe esperaba estar inconsciente. Probó la puerta y rápidamente la encontró cerrada. ¿Por qué está cerrado? ¿Quién cierra la puerta de su auto mientras conducen? Joe pensó histéricamente. Tirando tan fuerte como pudo, la puerta no se movió ni un centímetro. Joe tragó saliva con nerviosismo. Genial, iba a tener que romper el cristal. Miró la ventana con nerviosismo. Recordó haber leído en algún lugar que el vidrio del automóvil era muy fuerte y podía soportar una gran cantidad de fuerza. Sin mencionar el daño que podría hacerle a su mano si tuviera vidrio dentro. ¡No! Los demás contaban con él para alejar a la mayor cantidad posible de personas de la pelea. Esta era su responsabilidad, tenía que salir adelante. Volvió a mirar el vaso y vaciló. ¿A quién engañaba? Fue un inútil. ¿Por qué su cresta tenía que ser responsabilidad? Era la persona menos responsable del planeta. Aunque era el mayor del grupo, nunca fue él quien se ocupó de los demás. Ese siempre fue Tai. Tai fue quien los llevó allí, quien siempre asumió el mayor peligro para salvar a los demás. Quien se hizo cargo y siempre supo qué hacer. Joe nunca había sido otra cosa que una carga para los demás y una carga para sus padres. No tenía un lugar verdadero en el grupo, sus opiniones siempre fueron descartadas. José. Gomamon gorjeó en voz alta. Sorprendido, el chico de anteojos se volvió para mirar a su compañero. Vamos, Joe. Estas personas cuentan contigo. R correcto. Dijo Joe. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. No cuando la vida de la gente dependía de él. Envolviendo su mano en su camisa, se preparó para golpear el vidrio. Golpe. Su puño rebotó de inmediato. Gomamon se rió disimuladamente. Joe se sonrojó. Errar, déjame hacer eso, Joe, dijo su socio afablemente, con sus afiladas garras relucientes. Joe parpadeó. Había olvidado que Gomamon los tenía. Un simple golpe y toda la ventana se rompió, dejando una abertura en el coche. Asegúrate de tener todos los bordes, instruyó Joe, no quiero que ningún vidrio nos corte a mí ni a él cuando lo saque. Gomamon asintió, pasando sus garras por los bordes del marco de la ventana. Raspó todos los trozos de vidrio que estaban pegados alrededor de los bordes despejando el camino para Joe. Joe se estiró, desabrochó el cinturón de seguridad del hombre y empezó a sacarlo del coche, luchando un poco con el peso del hombre adulto. Se tambaleó, sacando al hombre del coche. Él lo hizo. Joe se sintió orgulloso. Auge. Una explosión desde lejos en el puente envió temblores a toda la estructura. El puente retumbó de nuevo, esta vez con más violencia. Joe perdió el equilibrio debido al gran peso del hombre encima de él y se tambaleó peligrosamente hacia el borde del puente. Chocando contra la barandilla de seguridad, Joe dejó escapar un gran suspiro de alivio. Entonces el puente se inclinó.
Un poderoso gemido saturó el aire ya que muchos de los cables que sostenían el puente se habían roto. El resto hizo todo lo posible para soportar el peso del puente, pero no fue suficiente para soportar completamente la estructura pesada. Gomamon saltó hacia adelante agarrando una de las manos de Joe con sus patas. Joe, pesado en la parte superior, junto con el hombre inconsciente, estaban a un pelo de caer por el borde del puente y caer en las aguas heladas de abajo. Tirando tan fuerte como pudo, Gomamon luchó para evitar que Joe se cayera a las implacables aguas debajo de ellos. Los ojos de Gomamon se abrieron con repentino horror. Su agarre se estaba resbalando. El puente volvió a la normalidad. La repentina sacudida hizo que Joe se tambaleara hacia Gomamon y le golpearan las rodillas. Dejando al hombre en el suelo, cayó de rodillas y soltó un tembloroso suspiro de alivio. Eso estuvo cerca, murmuró Joe y Gomamon asintió. No importa cuántas veces estuvo cerca de la muerte en el mundo digital, nunca pareció acostumbrarse a la sensación. Sinceramente, esperaba que nunca lo hiciera. ¿Qué debemos hacer con él? Gomamon hizo un gesto hacia el hombre inconsciente. La mente de Joe se aceleró, no podían simplemente dejarlo, pero los demás necesitaban ayuda. Se agarró la cabeza con las manos, tanto pensamiento, tanta presión. Joe miró a su alrededor y no pudo ver más personas en ninguno de los autos. Todos los vehículos parecían abandonados. Joe suspiró, al menos una cosa estaba saliendo bien ahora. Otra explosión sacudió el puente. Sin embargo, arrodillándose esta vez, Joe no fue golpeado demasiado. Joe. ¿Qué hacemos? Repitió Gomamon, su humor jovial había desaparecido por completo ahora solo para ser reemplazado por uno preocupado. Debería poner a este tipo a salvo. Levantando al hombre sobre su espalda, Joe luchó hacia el comienzo del puente. Digi evoluciona y va a ayudar a los demás. No te voy a dejar, Joe, dijo su socio con firmeza. Gomamon, es la única manera. No, no lo es. ¿Qué pasa si algo sucede cuando estoy fuera? ¿Qué pasa si el puente se derrumba? No podré protegerte. Sé que se supone que debes aclarar a todos, pero estás a salvo. No importa lo que digas. Me quedaré contigo sin importar qué. Esa es mi responsabilidad. Joe se quedó allí aturdido por un momento antes de sonreír a su compañero. Está bien entonces. Vamos a llevar a este tipo a un lugar seguro. Luego regresaremos y ayudaremos a los demás. La pelea no iba muy bien. Mimi miró la batalla, la preocupación claramente en sus rasgos. Togemon claramente no pertenecía a una batalla entre los últimos. El único al que podía dañar era Mamotmon, pero incluso entonces, era poco más que una distracción para el poderoso Ultimate. Los otros dos a menudo tenían que cubrirla y protegerla de las poderosas represalias de Skullmeramon. El ala de Garudamon todavía estaba herida por recibir el ataque de Skullmeramon antes, lo que obstaculizó gravemente su maniobrabilidad. Su Wingblade no era lo suficientemente poderosa como para preocupar a Skullmeramon debido a su ventaja de tipo y Skullmeramon estaba haciendo todo lo posible para mantener su atención ocupada. El enorme volumen de Megakabuterimon estaba trabajando a su favor en esta situación. Su duro caparazón fue capaz de bloquear los ataques de ambos últimos mientras lo dejaba prácticamente ileso. Esto fue útil ya que sus oponentes habían descubierto que destruir los soportes del puente podría ser lo mejor para sus intereses. Cada vez que Skullmeramon apuntaba una bola de fuego de metal a uno de los enormes cables que sostenían el puente, Garudamon atacaba mientras Megakabuterimon se esforzaba por colocarse entre los soportes y el Digimon. Como resultado de esta táctica, el puente aún aguantaba, aunque apenas. El gran agujero en el costado del puente del ataque anterior de Megakabuterimon fue un testimonio de lo cerca que estaban de perder esta pelea. Cada caso en el que dos últimos chocaran enviaría ondas de choque a lo largo del puente, haciéndolo temblar precariamente y caería un poco más de escombros. Solo se necesitaría un poco más de daño y el medio colapsaría en el océano de abajo. Los tres elegidos miraron todo esto con preocupación clara en sus ojos. Su Digimon ya habría ganado si no tuvieran que proteger el puente también. Ninguno sabía qué hacer.
Necesitamos más potencia de fuego, pensó Ichi con urgencia, viendo cómo Megakabuterimon atrapaba al Mamotmon que atacaba con sus 4 brazos. El choque provocó más retumbos y temblores mientras los cables de tensión crujían. Ignoró el creciente dolor en sus brazos y espalda mientras se preguntaba desesperadamente qué hacer. Togemon es el único que aún no ha evolucionado a la máxima. Si ella se involucró en esta pelea, podríamos ganar. ¿Pero cómo? Ichi miró hacia donde Mimi estaba parada junto a él. De pie detrás del auto, lista para agacharse si la metralla llega volando de nuevo hacia ellos, observando la pelea y mordiéndose el labio con preocupación. Recordando lo que se había dicho antes, su escudo es la sinceridad. Para hacer que Togemon Digi evolucione, necesita aprovechar ese aspecto de sí misma. ¿Cómo hacemos eso? Ichi ni siquiera estaba segura de si Mimi podía ser sincera. Siempre estaba insistiendo sobre su ropa y quejándose de lo que fuera que estaba sucediendo en ese momento. No estaba seguro de si ella era capaz de ser sincera en absoluto. Bueno, las chicas deben tener un pequeño encanto. Su mente retrocedió hacia esa noche justo antes de que asaltaran el castillo de Myotismons. Mimi había sido la que los había mantenido juntos. Ichi negó con la cabeza, por supuesto que la chica era sincera. Ella fue absolutamente sincera en cada acción que tomó. La única pregunta era cómo desencadenar ese aspecto lo suficiente para que Togemon Digi evolucione. Rápidamente se le ocurrió una idea a la poderosa mente de Ichi. Es inútil, dijo, con cuidado de mantener su voz libre de emoción, no podemos ganar esta pelea. Debemos retirarnos. ¿Qué? Sora gritó volviéndose hacia él. Ella puso su mano sobre su hombro izquierdo. El mismo lado en el que se golpeó el ala de Garudamon. Interesante, pensó Ichi tomando nota. Ichi, no puedes decir eso. Mimi dijo volviéndose hacia él en estado de shock también. Por encima del hombro de Mimi, Ichi hizo contacto visual con Sora. Por favor, comprenda lo que estoy tratando de hacer. ¿Qué te pasa de repente? Mimi gritó justo en la cara de Ichi. ¿Estás diciendo que deberíamos abandonar a esta gente? No puedo hacer eso. Su cresta comenzó a brillar suavemente debajo de su camisa. Una pequeña luz verde apareció en su pecho. Ichi se dio cuenta, animando interiormente que su plan estaba funcionando. No tenemos forma de salvar a esta gente. Deberíamos renunciar mientras todavía estemos vivos. El rostro de Mimi se contrajo de rabia. Dando vueltas, miró a Sora. ¿Puedes creer esto, Sora? Él quiere que abandonemos a todos y huyamos. Los ojos de Sora se abrieron en estado de shock, mirando el pecho de Mimi. Su cresta estaba brillando más brillante ahora. Sora vaciló, incapaz de decir nada. Si no podemos ganar una pelea contra 2 de sus soldados, entonces deberíamos dejar de luchar contra Myotismon por completo, declaró Ichi, haciendo que la atención de Mimi se volviera hacia él. Deberías decirle a Togemon que se retire antes de que la maten. Mimi en realidad lo agarró por el cuello y tiró de él hacia ella. Escucha, Koushiro, Ichi hizo una mueca interiormente. Ella estaba realmente enojada. Tal vez quieras abandonar a todos y todo solo para salvarte a ti mismo, pero Palmón y yo no. Soltó a Ichi, lo que hizo que cayera al suelo y se volvió hacia la pelea. ¿Escuchaste eso, Togemon? Seguiremos luchando y protegeremos a todos con todo lo que tenemos. Su cresta brillaba aún más ahora. Togemon de repente dejó de moverse. Togemon. Mimi casi susurró, su bravuconería se desvaneció por un instante. Una luz verde brillante apareció sobre su pareja cuando comenzó a cambiar. Togemon Digi evoluciona también. En lugar de hacerse más grande como los demás, la forma pareció colapsar sobre sí misma. La parte superior de la cabeza de Togemon se convirtió en una flor y se tragó el resto de su cuerpo. Al instante, ambos últimos volvieron su atención a la Digi evolución. Tundra Breath. Megakabuterimon se plantó en el camino del ataque. El hielo cubría su cintura pero no era lo suficientemente fuerte como para encerrar todo su enorme cuerpo. Skullmeramon aprovechó la oportunidad para apuntar su ataque de aliento al monstruo. Garudamon luego aprovechó la oportunidad para golpear al monstruo distraído con un Garuda Punch, golpeándolo a través de un montón de autos.
Sin embargo, la explosión aún se disparó al suelo cerca del campeón en digievolución y lanzó una gran cantidad de humo al aire. No, murmuró Mimi desconsolada. Hasta que una pequeña figura se disparó en el aire por encima del humo. Lilimon. Ella lloró con orgullo, flotando sobre la pelea. Ichi sacó su computadora portátil escaneando el Digimon. No pudo apartar la sonrisa de su rostro. Lilimon, último nivel, tipo de datos. Sus ataques son Flower Cannon y Flower React. Con ella podemos ganar esto. Gritó. Sora vitoreó y Mimi dejó escapar un grito de batalla. Muéstrales la puerta a esos tontos, Lilimon. Lo entendiste. Su socio volvió a llamar. Se volvió hacia los dos enemigos. Bueno, hola chicos. Skullmeramon fue el primero en actuar. Comenzó a disparar ataque tras ataque al hada Digimon. Ella simplemente se rió y los esquivó como si nada. Ser un objetivo mucho más pequeño que Garudamon, así como tener mucho más espacio para moverse, la hacía casi imposible de alcanzar. Skullmeramon gruñó de frustración por su incapacidad para golpear al duendecillo que reía tontamente. Lilimon le señaló con el dedo, Idioma, señor. Ella se burló. Gruñó más fuerte antes de tener que esquivar un ataque de Garudamon. Dirigió su atención a Mammothmon, quien luego disparó su Tundra Breath hacia ella fuera de su baúl. Su rostro se puso serio por primera vez desde que evolucionó. Ella esquivó su ataque antes de volar junto al rayo hacia lo último. Pasó volando a Megakabuterimon, que estaba clavado en el suelo después de ese último ataque. Voló directamente a la cara de Mammothmon, juntando ambas manos hacia su boca abierta. Flower Cannon, dijo con frialdad, mientras lo que parecía una gran flor con un cañón de cañón se formaba entre sus manos. Una gran energía verde envolvió al último más grande. Sus gritos se desvanecieron cuando el rugido del cañón aumentó en volumen, haciendo que los elegidos que estaban muy atrás se taparan los oídos. El puente tembló un poco pero se mantuvo firme. La luz se desvaneció rápidamente, revelando a Lilimon sola entre los escombros. Pequeños rastros de los datos de Mammothmon volaron, flotando en el viento. Los tres elegidos se quedaron en estado de shock por el gran poder que Lilimon había demostrado. A pesar de su apariencia, ella es la máxima, dijo Ichi, y una con una ventaja de tipo contra Mammothmon. Ella simplemente lo dejó boquiabierto, murmuró Sora, de pie allí con la boca abierta. Mimi no podría haberse visto más orgullosa. Skullmeramon pareció darse cuenta de que las probabilidades estaban en su contra. Megakabuterimon se liberó del hielo y se volvió hacia él. Garudamon lo miró fijamente, su cuerpo ardía con un aura ardiente. Finalmente Lilimon también se volvió hacia él, apuntando su cañón. Estaba acorralado. Wingblade. La ráfaga de fuego con forma de pájaro se dirigió directamente hacia él. Se cruzó de brazos, tomando el ataque antes de aumentar las llamas alrededor de su propio cuerpo para absorber el ataque. Esto lo dejó abierto a un puñetazo del gigante que era Megakabuterimon. Mientras volaba de regreso, fue recibido con un cañón en la cara, cortesía del Lilimon. La explosión fue menor esta vez y lo envió volando hacia un camión, que estalló en llamas. Se puso de pie tembloroso entre los restos en llamas del camión, cualquier contenido que transportaba se quemó hasta convertirse en crujiente. Parecía sopesar sus opciones. Sus ojos rojos y brillantes veían a cada uno de los Digimon opuestos uno por uno. Luego corrió hacia ellos con una velocidad desconcertante. Megakabuterimon fue demasiado lento mientras el Digimon corría entre sus piernas antes de que el insecto pudiera reaccionar. Saltando de un coche a otro, Skullmeramon esquivó un puñetazo llameante de Garudamon, que en su lugar aplastó una furgoneta cercana. Pero no usó estas aberturas presentadas, sino que siguió corriendo. Los ojos de Garudamon se agrandaron al darse cuenta. Va tras los niños. Ella lloró, pero Lilimon ya se estaba moviendo. Volando a una velocidad vertiginosa, disparó hacia Skullmeramon. Rugió, las cadenas salieron disparadas de sus brazos y alrededor de su pecho. Cadenas llenas del fuego azul que él mismo compuso. Se dispararon al suelo y se elevaron por el aire, envolviendo los pocos cables que sostenían el puente. Corona de flores. Una cadena de flores salió disparada de la mano de Lilimon como un lazo y se envolvió alrededor de su cuello.
Gritó de dolor, tirando de las cadenas mientras el puente crujía como nunca antes. La electricidad negra parecía aparecer alrededor de su cuerpo, describiendo un arco a través de él mientras gritaba, separando el puente. Está derribando el puente. Ichi gritó, perdida toda compostura. Hubo un fuerte rugido, pero no provenía de ningún Digimon. Fue el rugido del metal gritando. Los enormes cables sobre ellos se partieron uno tras otro y el suelo comenzó a ceder debajo de ellos. Skullmeramon cayó de rodillas exhausto, a unos metros de los niños. Lilimon instantáneamente se rindió en tratar de contenerlo y se lanzó hacia su compañero. Los elegidos corrieron hacia su Digimon mientras el suelo de cemento sólido debajo de ellos daba paso al océano de abajo. El suelo cedió debajo de Skullmeramon. Cedió debajo del autobús en el que llegaron aquí. Cedió debajo de donde sus socios habían estado un momento antes. Garudamon y Megakabuterimon ya habían tomado vuelo hacia sus compañeros, sabiendo ya que eran demasiado tarde. Lilimon apenas logró agarrar a Mimi e Ichi, una en cada mano, pero Sora cayó en picado hacia el océano. Grandes pedazos de hormigón y coches a su alrededor. No había forma de salvarla. De ninguna manera podrían evitar que cayera a la muerte. Hubo gritos y desmoronamientos. Tanto ruido que los elegidos apenas podían decir lo que estaba pasando. Todo lo que Ichi y Mimi podían enfocar era el fuerte agarre en una de sus manos, manteniéndolas en el aire y la vista de Sora debajo de ellas, con la boca abierta en un grito silencioso, extendiéndose en vano mientras la gravedad la obligaba a alejarse de ellas. Entonces una gran mano la agarró por la cintura. Sora solo tuvo tiempo de mirar fijamente a los ojos azules de Skullmeramon en estado de shock antes de ser lanzada como una pelota de béisbol, evitando de alguna manera todos los escombros que caían, y hacia los brazos que esperaban de su compañero a cierta distancia. Todos miraron con sorpresa y confusión cuando el último cayó al agua, una cantidad impía de vapor emanó de la superficie antes de que fuera, sin duda, enterrado en el agua debajo de una cantidad incalculable de automóvil y concreto. El mundo parecía tan silencioso ahora que había terminado. No se pronunciaron palabras mientras su Digimon los llevaba hacia el final del puente que no se había caído. El final que los conectaba con Odaiba. Su tarea finalmente completada, los Digimon regresaron a sus formas de entrenamiento, agotados por la batalla. Mimi, Ichi y Sora se quedaron allí con sus compañeros en sus brazos, mirando hacia la niebla que ocultaba el resto de Tokio de la vista. Todo lo que Joe notó fue la piel blanca en su estómago mientras lentamente recobraba la conciencia. Gimiendo, se sentó para echar un vistazo a su entorno. Estaban rodeados de agua por todos lados, y la niebla oscurecía cualquier detalle mayor que ese. Junto a él, yacía el hombre que había rescatado del coche. Seguía inconsciente, pero al menos estaba vivo. «Joe, ¿estás bien?», preguntó una voz profunda y retumbante. Joe estuvo a punto de sufrir un infarto antes de reconocer la voz de Ikakumon. «Sí. ¿Dónde estamos?». «Ni idea. El puente se derrumbó a nuestro alrededor. Apenas logré digievolucionar a tiempo para salvarte». Joe se quedó callado ante eso. Una vez más había estado a punto de morir horriblemente. «Gracias Ikakumon», dijo con cansancio. «No lo menciones», respondió su compañero de buen humor. Ese era un aspecto de su socio que Joe adoraba. Podía bromear mucho, pero cuando las cosas se ponían serias, él también. «Oye, Joe». «¿Sí? ¿Qué hacemos ahora?». Joe miró al hombre inconsciente que había salvado, que yacía a su lado. Luego miró a su alrededor, mirando la espesa niebla por todos lados. «No tengo ni idea», gimió. Tai miró con horror la imagen que le mostraban en la pantalla. «Se han escuchado explosiones provenientes del puente», dijo el reportero, incluso su voz normalmente neutral estaba teñida de preocupación. Los 6 miraban con igual pavor el puente envuelto en niebla. Todos los intentos de comunicación con la isla han fallado. Tai observó cómo sus ojos se abrían con horror. Quien partió hacia Odaiba nunca regresó. Todos miraron la pantalla. De repente, algunos de ellos se dieron cuenta de lo real que era la situación. Su mundo estaba siendo invadido por algunos de los mismos monstruos por los que habían luchado por destruir. Neo, en particular, miró la pantalla. Un brillo familiar en sus ojos.
Habló, despertando a los demás de su trance, así que parece que Nyotismon ha atacado antes de lo esperado. Kari está ahí. Tai gritó, se levantó de un salto. «Deténlo», gritó Neo. Instintivamente, Hideto se levantó, agarrando rápidamente a la luchadora niña de 12 años. «Suéltame. Necesito ayudarlos». «Entonces deja de luchar y piensa por un minuto», reprendió Neo, «tendremos que pensar antes de que simplemente saltes allí». Sonrió a los demás. «Vamos a necesitar un plan. Creo que sé